Muy buenos días a todos y a todas. Nuestro agradecimiento por su presencia y participación en este congreso, en esta 7ª edición del Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales, AMADIS, organizado por CESIA, con la inestimable colaboración, apoyo, respaldo, ¿no?, de Radio Televisión Española, a la que le agradecemos, ¿no?, la hospitalidad de poder gozar de estas fantásticas instalaciones, por supuesto del Real Patronato para la Discapacidad y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y como no también de CERMI y del conjunto de participantes en ese congreso y en concreto ya en esta mesa. Esta mesa redonda, la primera de este congreso, girará alrededor de la situación de los servicios de accesibilidad en la televisión, los logros alcanzados y las metas. En ese sentido, es una mesa, si me lo permiten, que es relevante en tanto que contamos en ella con la presencia, en algún caso virtual, ahora les explicaré, contamos con la presencia, por un lado, de los actores, de los protagonistas, ¿no?, en este caso de la accesibilidad en el ámbito de los medios de comunicación audiovisuales, de la televisión, y por ello contamos con la presencia de Radio Televisión Española, de la presencia, bueno, con Francisco Armero, aquí a mi derecha, con la presencia de UTECA, en representación del conjunto de las televisiones comerciales en abierto, con su director general, con Andrés Armas, y con la presencia virtual, en este caso, de FORTA, de la Federación de Organizaciones de Radio Televisión Autonómicas, que excusan su ausencia, pero que han tenido a bien trasladarnos su intervención, a la cual, en el momento en que le toque por turno, daré lectura a la intervención que nos han remitido. Junto con las televisiones, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con otras dos patas, otros dos pilares para que, como digo, esta mesa no coge, y ahí es donde nos encontramos con el ámbito de la regulación. Como me imagino que muchos de ustedes sabrán, en el contexto jurídico constitucional, en la estructura, en la arquitectura administrativa, político-administrativa de nuestro país, las competencias en materia de medios de comunicación social son competencias compartidas, repartidas entre la Administración central y las administraciones autonómicas. Es por ello que en todo lo referido a la regulación y la supervisión, vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad a los servicios de televisión, nos encontramos dos planos, el de la cobertura estatal y el de la cobertura autonómica y local, y por ello el organismo regulador competente en materia de accesibilidad para medios de comunicación de cobertura estatal o que desborda en el ámbito de una comunidad autónoma es al día de hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para lo cual contamos con la presencia de la directora de Instrucción de Telecomunicaciones y Audiovisual de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, con Alejandra Iturriaga. Y para el ámbito, y en el caso del ámbito autonómico, con competencias para todas aquellas emisiones de ámbito autonómico o local, en el caso concreto de la accesibilidad, con obligaciones derivadas de la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010 para las televisiones de cobertura autonómica, son competentes las comunidades autónomas. En el caso de algunas comunidades autónomas, a su vez nos encontramos con organismos reguladores independientes, es el caso de Cataluña, es el caso de Andalucía, y en esta mesa contamos con la presencia de María Luisa Pérez, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, que nos podrá ofrecer la visión de la accesibilidad en una comunidad autónoma, dicho sea de paso, la de mayor población del Estado español, y por lo tanto una perspectiva realmente interesante. Y para cerrar este círculo, contamos también con la presencia, en este caso, del CESIA, del Centro Español de Subtitulación y Descripción, para lo cual contamos con la presencia de su directora gerente, con Belén Ruiz. Yo, sin más, porque es una mesa densa, no querría que nos excediéramos mucho en el tiempo, y yo, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Alejandra Iturriaga y Gandini, directora de Instrucción de Telecomunicaciones y Audiovisual de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Alejandra. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este congreso, de este 7º Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales, la invitación tan amable de para participar en el mismo y poder compartir con ustedes las inquietudes que tiene este sector y especialmente en el sector, en los aspectos de accesibilidad en los medios audiovisuales, que, como se ha dicho a lo largo de la inauguración, es de extrema importancia. Como ha puesto de manifiesto el presidente de la CNMC, el compromiso del organismo actualmente encargado del control y la supervisión de las obligaciones de accesibilidad es absoluto, es un compromiso absoluto y total para que efectivamente se cumplan estas obligaciones de supervisión y estas obligaciones de accesibilidad a los medios audiovisuales. Este compromiso, como veremos, tiene no solamente unas actuaciones presentes, sino que además está conformado y reforzado por los retos nuevos a los que hemos de enfrentarnos. No obstante, antes de entrar en esta actuación actual de la CNMC, hay que mirar la vista atrás, hay que hacer una pequeña vista atrás, y por ello, en mi intervención directamente haré un breve repaso sobre los antecedentes, tanto fácticos como normativos, que se han producido, que han dado lugar a la actual situación de la regulación de la accesibilidad en los medios audiovisuales. Asimismo, veremos un poquito la normativa actualmente vigente en estos sectores, en el sector de lo audiovisual. Veremos cómo ha sido la implementación de la regulación actual, que aunque escasa, existe y se cumple y hay que mantener su cumplimiento. Haremos una pequeña mención de cuáles son la comparativa internacional, cuáles son las pautas que rigen en los países de nuestro entorno, especialmente en el entorno europeo. Y, por último, terminaré, como he dicho anteriormente, con los retos a corto plazo que afronta el nuevo organismo. Pues bien, la accesibilidad, la regulación de la accesibilidad de los medios audiovisuales está indisolublemente ligada tanto a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, como ha señalado nuestro presidente, como a la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, actualmente integrada en la CMT. Y, como no puede ser de otra manera, una persona que forma parte de esta mesa, que es don Ángel García Castillejo, que inició ya en el año 2002 la andadura sobre la regulación, sobre la necesidad de adoptar una serie de medidas para que se pudieran poner en marcha los controles de la accesibilidad en los medios audiovisuales. Ya en 2002 se creó, a instancias de la subdirección que él dirigía, un informe sobre subtitulados en los medios audiovisuales. A continuación se hicieron una serie de convenios con el CERMI y especialmente en el 2008 habría que destacar la colaboración y el convenio con el CESIA, convenio que sigue en vigor y que se mantiene el contacto directo con este mismo organismo. Hay que señalar que también la extinta CMT y actualmente la CNMC inició desde el año 2008 la recogida de datos del cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad de los operadores, que en ese momento, como ustedes bien saben, no existían en la normativa vigente, pero que poco a poco se fueron impusiendo tras la aprobación de la Directiva y la Ley General de Comunicación Audiovisual. Este informe recoge en el informe anual un apartado específico del cumplimiento por parte de los operadores de sus obligaciones de accesibilidad y sirve para demostrar efectivamente el grado de cumplimiento que tienen actualmente los canales de comunicación audiovisual. Bien, un breve repaso a los antecedentes normativos. Como se ha señalado anteriormente en la intervención de la inauguración, los antecedentes antes de la Ley de Comunicación Audiovisual eran escasos, eran muy genéricos. Existía en la Ley de Comunicaciones Audiovisuales derechos genéricos a las personas con discapacidad a acceder mediante una no discriminación a los medios de comunicación de telecomunicaciones, también la Ley de Medidas Urgentes de Impulso de Televisión Digital, y ya fue el reglamento por el que se establecían las condiciones básicas para el acceso a las personas con discapacidad el que estableció la necesidad de que la accesibilidad en los medios audiovisuales se produjera, se hiciera efectiva a través de la subtitulación, la audiodescripción y la lengua de signos. Este fue el primer paso, el avance específico para la regulación específica y para que todos los operadores tuvieran una obligación específica de cumplimiento de su accesibilidad.
Por tanto, en cuanto a la situación anterior a la Ley de Comunicación Audiovisual, podemos resumir la situación muy claramente. Existía a nivel normativo unas condiciones genéricas, no existían unas obligaciones específicas en cuanto al cumplimiento por parte de los operadores de comunicación audiovisual. Los operadores, no obstante, algunos de ellos cumplían, tenían un grado de cumplimiento de carácter voluntario, y existía a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a través de la extinta CMT una colaboración tanto con el CSIA como a través de la recogida de datos y los informes publicados por los organismos reguladores. Pues bien, llega la directiva que, como ustedes saben, se aprobó en el año 2010, Directiva de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece, esta sí, ya la obligación específica de que los Estados miembros garanticen la accesibilidad a los medios audiovisuales. Tanto en su considerando 46 como especialmente en el artículo 7 se establecen estas obligaciones que no se centran exclusivamente en la audiodescripción, en el subtitulado y en la lengua de signos, sino que además establecen otras posibles herramientas para ser adoptadas por los Estados miembros. La ley que implementó la directiva, la Ley 7 de 2010, la Ley de Comunicación Audiovisual, es más concreta y viene a desarrollar específicamente cómo han de cumplir en el Estado español, cómo se ha de cumplir estas obligaciones de accesibilidad. Concretamente, el artículo 8 establece, como se ha dicho esta mañana también, una serie de obligaciones para los operadores de comunicación audiovisual en abierto, las televisiones en abierto, de obligación tanto de subtitulado, tanto de subtitulado como de lengua de signos, como de audiodescripción. Obligaciones que son mayores para las entidades de carácter público. Como saben ustedes, las entidades públicas tienen que tener el 90% de subtitulado, mientras que las entidades de carácter privado es un 75%. Y para la lengua de signos y la audiodescripción son 2 horas para las entidades de carácter privado y 10 horas para las entidades de carácter público. ¿Cómo se ha implementado esta ley de comunicación audiovisual? Esto es lo importante. Realmente, como se ha señalado también esta mañana, esta normativa es escasa, es la que tenemos, pero no obstante se trata de cumplir y los operadores están avanzando en el grado de cumplimiento. Para eso, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones desarrolló ese control y esa supervisión de su cumplimiento, y la continuación de la misma, como se ha dicho actualmente, es función de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El control y la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia consiste básicamente en ese convenio que se ha llevado a cabo con el CSIA, esta colaboración permanente en la cual recibimos informes periódicos muy detallados y con un gran nivel de desarrollo y de perfección para que poder analizar estos datos y ver el determinado cumplimiento por parte de los operadores. Es clara y específica y deberá llevar a cabo sus actuaciones en cuanto, en el caso de que no exista cumplimiento por parte de los operadores. Asimismo, se mantienen estos informes anuales que hemos señalado que desde el año 2008 se venían haciendo en cuanto a la publicación de los niveles de cumplimiento por parte de los operadores. Tienen ustedes en la diapositiva que la cantidad de operadores y canales cuyos datos se recogen, lo cual requiere un gran esfuerzo y una gran actuación por parte de la CNMC. Déjenme ustedes que haga una pequeña referencia a la comparativa internacional para situarnos un poco y ver que efectivamente realmente el desarrollo es mayor, porque la implementación de sus leyes, o bien con carácter voluntario, los propios operadores desarrollan sus niveles de accesibilidad con mayor perfección, pero digamos que la situación en España no está del todo alejada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque efectivamente el caso de los países a nivel europeo, el foco está en los servicios lineales, como prácticamente en el Estado español. Asimismo, existen mayores obligaciones para las entidades de radiodifusión pública. Hemos señalado que la ley española también establece mayores obligaciones a las entidades de carácter pública. Existen cuotas progresivas para la implementación de estas obligaciones de accesibilidad, cuestión que también se señaló en la Ley General de Comunicación Audiovisual, y se establece una serie de símbolos para que se determinen cuáles son los programas en los que se utilizan servicios de accesibilidad.
Como decía, en los países, la situación de los países es variable. En algunos países no existen obligaciones de carácter legal, la normativa no impone obligaciones de accesibilidad en los medios audiovisuales, pero los propios operadores con carácter voluntario adoptan voluntariamente estas obligaciones y establecen niveles de subtitulado, de audiodescripción y lengua de signos, especialmente de nivel de subtitulado. El nivel de subtitulado en los distintos países de la Unión Europea varía sustancialmente unos de otros. Existen países como Francia y Reino Unido en el que prácticamente el 100% de su programación es subtitulada. También podemos destacar los Países Bajos, Irlanda y Finlandia, en los que también tienen un alto desarrollo en cuanto a el subtitulado se refiere. Ya la lengua de signos de audiodescripción es está menos extensiva, está menos extendida, puesto que algunos países, la mayor parte de los países no llega al 5% de su programación. No obstante, esto también varía por las obligaciones establecidas a nivel voluntario y a nivel regulatorio por parte de los Estados miembros. Pues bien, una vez señalado un poco la historia, la situación actual y la comparativa internacional, quiero destacar un poco cuáles son los retos de la CNMC. Los retos de la CNMC, como se ha mencionado anteriormente por el presidente, son, por un lado, evidentemente, mantener el nivel de control y supervisión de los operadores de comunicación audiovisual, de sus obligaciones de accesibilidad a los medios audiovisuales y reforzar las actualmente existentes. En cuanto a los aspectos cualitativos, especialmente, se ha mencionado que las televisiones de pago no cumplen, no están obligadas, evidentemente, pero no existe esa accesibilidad de la misma manera que existe en las televisiones lineales y que, por tanto, sería necesario que existiese esta accesibilidad de la misma manera que existe en las televisiones en abierto. Es importante también que se haga un foco y un especial hincapié en la sincronización de los subtítulos y las imágenes, cuestión que no se les escapará, que es esencial para que se pueda mantener el seguimiento de toda la programación, así como perfeccionar los colores, tamaño, ubicación en la pantalla de los subtítulos, cuestión que también es bastante esencial. Asimismo, como bien establece la directiva, se podría avanzar en el establecimiento de otros servicios de accesibilidad, como el acceso al propio contenido, las EPGs, etcétera, y, por último, lo que hemos destacado anteriormente, la accesibilidad en las plataformas de pago. Estoy segura que con todas estas medidas, con la labor que hace el CSIA, el CERMI y todas las instituciones que se preocupan por la accesibilidad en los medios audiovisuales, podremos colaborar, podemos desarrollar y fomentar esta accesibilidad y hacerla mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Observo que hay un problema con las pantallas, hay una situación de vibración que dificulta la lectura del subtitulado para personas sordas. No sé si se puede estabilizar la pantalla. No sé qué es lo que ha pasado. A lo mejor hay que resetear y... Ahora, perfecto, muy bien. Se agradece, sobre todo para las personas que leen los subtítulos, ¿no? Muy bien. La técnica nos da múltiples posibilidades hasta resolver los problemas, ¿no? Puntuales como estos. Pues a continuación tiene la palabra Belén Ruiz, directora gerente del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí. Señoras, señores, compañeros de viaje en este reto de la accesibilidad audiovisual, y también quería saludar de una manera muy particular a todos los internautas que por problemas de aforo nos están siguiendo a través de los magníficos medios que Radio Televisión Española nos ha puesto. Ya saben nuestros amigos internautas que pueden hacer llegar sus preguntas con el hashtag Amadís 2014 y trataremos de resolverlas a lo largo de esta mesa. Como ya ha dicho mi compañero Ángel García Castillejo, en esta jornada de Amadís, en la 7ª edición de Amadís, queríamos hacer una reflexión y un diagnóstico de cuál es la situación de la accesibilidad en la televisión y en la cultura. Y en concreto, en la parte de accesibilidad, vamos a hacer una revisión de cuál es la situación actual, digamos, en cantidad, ¿no?, durante la mañana de hoy. Veremos también los trabajos originales que muchos investigadores nos han hecho llegar y a los que felicito por la altísima calidad de los trabajos que se han recibido. Y a lo largo de la tarde también tendremos otra sesión técnica acerca de las tecnologías que pueden hacer que
esto de la accesibilidad sea una realidad y también de la calidad. Yo soy profesora y tengo una tendencia a enrollarme. Le pido a mi compañero Ángel que me avise y que me frene. Y creo que lo importante no es tanto por parte de los que estamos en esta mesa, sino por parte de todos los que estáis aquí, cuyo conocimiento podríamos compartir al final de la mesa. Me voy a pasar la parte legislativa porque Alejandra ha hecho una revisión espléndida y no creo que yo pueda aportar mucho más, solamente dejarles una foto de cuál es el marco regulatorio. Como vemos, en 31 de diciembre, es decir, a partir del 1 del 2014, estamos en una situación estacionaria en cuanto a la parte de transición en la prestación de los servicios de accesibilidad. En esta parte, en esta foto de la parte estacionaria, están excluidos los canales cuya creación fue posterior al 2010 y vemos que en subtitulación los canales comerciales deberían estar en un 75% de su emisión. Por supuesto, voy a presentarles unos datos integrados, que no quiere decir necesariamente que esto se produzcan incumplimientos por parte, sino que la ley es muy explícita en cuanto a los incumplimientos y establece una ventana temporal de 10 días, durante los cuales en 5 días, por supuesto, se tiene que alcanzar todos estos márgenes. Sin embargo, en las horas de lengua de signos, en vez de hablar y tanto en lengua de signos como en audiodescripción, en vez de hablar de porcentajes, estamos hablando de horas semanales, luego con un marco temporal de 10 días, donde tenemos que ir corriendo la ventana. En los canales comerciales, por tanto, el 75% de toda la emisión de los programas ha de estar subtitulado y 2 horas a la semana tienen que estar con el servicio de lengua de signos y 2 horas a la semana con la audiodescripción. En los canales públicos estas obligaciones suben de una manera muy notable y en subtitulado se presenta en el 90% de toda la programación y lengua de signos y audiodescripción en 10 horas semanales. Estos canales que les resumo aquí, que son 13TV, Discovery Max, Divinity, Energy y Paramount Channel, estarían con las obligaciones que tendrían que ver con la fase transitoria desde su creación. Si integramos todas las cadenas, podemos ver que desde que se aprueba en el 2010 la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el subtitulado ha crecido de manera integrada, de una manera muy notable, situándose en torno al 70 y... Me parece que no lo veo bien, no llega al 70%, pero es en torno al 68%, creo, más o menos. Estos informes os los presentamos muy detallados. ¿Cómo medimos esto? Nosotros en el CESIA, en el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, hemos desarrollado una herramienta automática que es capaz de detectar los flujos de subtitulado y además inferir con un sistema experto, comparando con una EPG que construimos, que es mucho más fidedigna que la que se presta por los servicios y los canales, qué porcentaje de esos programas están subtitulados. Esta herramienta está patentada a nombre del Real Patronato sobre Discapacidad y de la Universidad Carlos III de Madrid. También medimos la ABAT 2.0 que hemos desarrollado también entre las dos entidades y que es capaz también, con un margen de error del 3%, no llega, no llega al 4%, es 3,98% de los datos que se obtienen. ¿Qué hacemos? Una vez que detectamos un posible incumplimiento, pasamos a un modo manual para verificar realmente esos incumplimientos. Como ven ustedes, la evolución ha sido muy importante desde el año 2010 hasta el año 2014, pese a las condiciones extremas en cuestiones económicas que durante todo este tiempo hemos pasado, con lo cual yo quería agradecer desde aquí a todas los radiodifusores, a los que nos acompañan en la mesa, por supuesto, y a los que pues están representados tanto por Andrés como por las palabras que Alberto nos ha dejado, y desde luego por la consejera de Andalucía, a la que felicito por el gran trabajo también que están haciendo en la comunidad andaluza. A partir de ahora vamos a hacer un recorrido por aquellos que efectivamente desde el ámbito de la radiodifusión, en este caso de la televisión, han concretado, ¿no?, las medidas de accesibilidad. Decir, porque yo creo que esto es relevante, tanto en el caso de las televisiones públicas, estatales, en el caso de Televisión Española y las autonómicas, como en el caso de las televisiones privadas. La prestación de los servicios de accesibilidad
comenzaron a prestarse incluso antes de introducirse como obligación en la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010. Por lo tanto, un esfuerzo que en ese sentido el conjunto de la sociedad debiéramos de tener en cuenta y que se ha terminado concretando al día de hoy en los datos que nos ofrecía Belén Ruiz, de un muy alto grado de cumplimiento que, como digo, en momentos determinados, ¿no?, y por lo menos hasta antes del año 2010, eran cumplimientos de lo que en aquel momento no eran ni siquiera obligaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, como sociedad española en su conjunto, al menos en este ámbito, de alguna manera nos podemos sentir orgullosos, ¿eh? Y en ese ámbito, pues comenzamos con Francisco, con Paco Armero, director de emisión y continuidad de Radio Televisión Española. Tienes la palabra, Paco. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, aunque la mesa se llama Situación de los servicios de accesibilidad en la televisión, logros y metas, vamos a hablar de los logros y metas de Televisión Española, naturalmente, pero lo primero es darle las gracias de manera muy especial a Belén Ruiz, del CESIA, porque la labor del CESIA es fantástica en este sector, es fantástica. Seguramente, sin su impulso personal, esto no saldría adelante o estaríamos mucho más atrás. No es ya que nos vigile, que vigile a los radiodifusores, que le diga al gobierno, dice, oye, que no están cumpliendo y tal. No es eso. Es el empuje que pone para que esto, ¿no?, se traslade a quienes más lo necesitan. O sea, eso, por supuesto, muchísimas gracias y estamos muy honrados de trabajar con ella. Y seguiremos, por supuesto que seguiremos. En la parte que nos toca, Televisión Española, bueno, pues somos la televisión pública, seguramente la televisión de referencia en la que más se van a fijar al principio, ¿no? Luego es importante que todo el mundo siga el camino y tal, pero la televisión pública debe ir por delante siempre. En eso estamos. En cuanto a logros y metas. Bueno, pues podemos... yo les he hecho un pequeño resumen de... Voy a ser muy breve, voy a contar 4 datos, no quiero sacar números, estadísticas. Simplemente les quiero hacer un pequeño resumen de cómo estábamos en subtitulado en los... cómo estábamos en subtitulado en los 9 primeros meses del 2013 y lo voy a comparar con cómo estamos en los 9 primeros meses de 2014. Esas cifras son todavía provisionales, las de este año, pero bueno, nos reflejan bien cómo está el tema de subtitulado. ¿Qué se ve en esta gráfica? Bueno, pues se ve que Televisión Española, como tiene muchas cadenas, el trabajo es terrible, pero bueno, en la 1 ya está, prácticamente en todas las cadenas estamos cumpliendo la ley. Estamos cerca de los límites del 90%, estamos en 91%, podemos estar en otras en el 88%, prácticamente en todas cumplimos la ley. En subtitulado. Entonces, la 1 concretamente, que ya estábamos en un buen nivel de cantidad, se ha consolidado. El Clan, por supuesto, el Clan es la cadena infantil que tenemos, que es roza permanentemente el nivel del 100% en subtitulado. O sea, el Clan, estamos súper contentos con ella. ¿Qué hemos tenido también entre el año pasado y este año? Bueno, pues hemos tenido mejoras en la 2 y mejoras en Teledeporte. Ya ven, la 2, las mejoras son del 8%, del 7,40%, en Teledeporte un 10,69%, que nos ayudan a llegar a ese nivel. ¿Y dónde hemos mejorado mucho, muy claramente? En el 24 horas. El 24 horas es un canal complicado, es un canal todo noticias. Es un canal que la programación cambia cada rato. O sea, si ahora hay una comparecencia de un secretario de Estado, de un ministro, de un tal, pues la programación cambia, hay que atender a esa rueda de prensa, las noticias surgen, ha habido un accidente en Murcia, Entonces, es una cadena muy complicada. Entonces, esos retos eran difíciles, bueno, y hemos conseguido mejorar, ya les digo, desde el año pasado a casi un 40%, vamos, estamos súper orgullosos. Pero bueno, la cosa no acaba ahí. Lógicamente la cosa no acaba ahí. Ahora veremos, ahora les hablaré un poquito de hacia dónde queremos llegar en este año y un poquito más allá. Les voy a enseñar, también les quiero enseñar dónde estamos peor. No les voy a enseñar solo las cifras bonitas, también les voy a enseñar dónde estamos peor. Y en lengua de signos y en audiodescripción estamos flojos, lo sabemos que estamos flojos. ¿Qué problema tiene la lengua de signos? Un problema que ustedes seguro que conocen, que es la naturaleza invasiva
signos. Ahí en medio de la pantalla todo el rato, nuestros espectadores se van a quejar, seguro que se van a quejar. Entonces, no, la ponemos pero que no ocupe mucho, el recuadrito que no ocupe mucho. Se van a quejar porque no se ve bien. O sea, es que quienes demandan eso, demandan, bueno, que el signante se vea. Entonces, ahí es una tesitura complicada. Entonces, en medio de esas aguas revueltas nos movemos, y nos movemos de momento torpemente. ¿Qué estamos intentando? ¿Qué estamos trabajando? Bueno, en mejorarla en la web, por ejemplo, en añadir lengua de signo, en que la tecnología nos ayude a través de los televisores conectados, tal. Pero vamos, ahí estamos flojos. De hecho, si comparamos lo que hicimos el 2013 y el 2014, vemos que en la 2 y en el 24 horas, que son las cadenas que tienen lengua de signos en televisión española, no hemos aumentado. Simplemente nos hemos mantenido, las horas de lengua de signos se han mantenido igual. Ya le digo, son datos de 9 primeros meses del 2013 comparado con los 9 primeros meses del 2014. En audiodescripción también estamos lejos. También estamos lejos de cumplir el límite legal. Estamos intentándolo, estamos trabajando. Tenemos, como todo el mundo sabe, pasamos por dificultades económicas serias. Entonces, bueno, tratamos, en la medida de lo posible, de hacer un huequito y ir mejorando. Hemos mejorado mucho la audiodescripción. Lógicamente, se ve en la 2 el aumento porcentual es muy grande. Pero ¿qué sucede? Es que veníamos de un nivel muy bajo. Es fácil tener un aumento porcentual grande. O sea, si hablamos de número de horas, todavía estamos lejos. Pero queremos estar ahí también. O sea, no nos hemos olvidado de eso, ni hemos dicho, bueno, pues como no tenemos dinero, no lo vamos a hacer. No es esa nuestra intención en absoluto. Objetivos para el 2015. Bueno, pues objetivos para el 2015, ahí los ven. En cuanto a subtitulado, la cantidad está bien. La cantidad que tenemos creemos que es adecuada, subtitulamos prácticamente todo el día, dejamos de hacer cosas más bien por la noche, o sea, subtitulamos cuando hay que subtitular, o sea, no queremos hacerlo de madrugada. ¿Qué queremos? Consolidar el 90% en todas las cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, Televisión Española tiene 4 canales internacionales. Tiene un canal internacional que se reparte en 4 zonas. Tiene un canal Europa, un canal Asia, un canal para América, un canal que llamamos América 1, que es toda la costa este del continente americano, y un canal América 2, que es toda la costa oeste. Son programaciones diferentes, adaptadas a la franja horaria a los usos horarios correspondientes, ¿no? Entonces, por problemas técnicos, por problemas puramente de personal, no estamos subtitulando todavía en América 2. América 2, ya saben, es la costa oeste del continente americano. Uno de los objetivos para 2015 es comenzar ahí, que también es importante. Por supuesto que es importante, todo eso es sin bajar. O sea, lo que no queremos es dar ningún paso atrás, ¿vale? Entonces, de América también nos demandan esos subtítulos, y en 2015 seguro que comenzamos con eso, con el mismo personal, con menos dinero, pero lo haremos. Pero la cantidad no es lo importante. La cantidad no es lo importante, de verdad. La cantidad está bien, ya hemos llegado y lo tenemos que mantener. Lo importante es la calidad ahora. Entonces, ¿qué queremos? Mejorar eso. Tenemos unos procedimientos de control de calidad, tenemos unos informes, pero son muy rudimentarios, es muy poca cosa. ¿Qué queremos? Subir ahí. O sea, mejorar nuestras herramientas de gestión, mejorar nuestras herramientas de emisión, mejorar los procedimientos de control de calidad. Si consiguiéramos eso en el 2015 y un poco más en el 2016 y un poco más en el 2017, estaríamos encantados. Pero ese es un objetivo claro. Eso es, no nos vamos a quedar con que cumplimos la ley por el 90%, ¿no? Y por supuesto, trabajando con el CSIA, o sea, seguro. En cuanto a audiodescripción en lengua de signos, bueno, pues ¿qué queremos? Queremos seguir creciendo, aunque sea poco a poco, pero queremos seguir creciendo. O sea, donde más le interesa al colectivo de personas con discapacidad, en películas, en documentales. Ahí la tenemos que mejorar claramente. Lo sabemos y en eso estamos. La lengua de signos, pues eso. Todavía no es... Esta tarde
nuestro director de tecnología, Pere Vila, dará una conferencia y seguramente hablará del HbbTV y los televisores conectados. Todavía no hay un parque grande de televisores conectados, todavía son pocos y tal, pero creemos que la lengua de signos va por ahí. Va por la web, va por la presencia en la web, pero también va por la presencia en los televisores conectados, porque es el camino que deja la tecnología para lograrlo. Entonces queremos trabajar estrechamente con ingeniería, con tecnología de televisión, para tratar, con los fabricantes también están implicados, para tratar de mejorar la lengua de signos en esa vía. Lengua de signos en la televisión tradicional será difícil que mejore. En la 1, un telediario de las 3 de la tarde, pues será difícil poner ahí un signante, eso será difícil. Tal vez en alguna emisión que demos en simultáneo en la 1 y en el 24 horas pueda ir en la 1 sin lengua de signos y en el 24 horas con lengua de signos, tal vez. Estamos investigando esas posibilidades también, pero el camino, yo estoy convencido, es a través de la web y a través del HbbTV. ¿Aumentar la presencia en la web? Claro que sí. Pues eso, hemos dado el 24 de octubre, hace nada, hemos dado la entrega de los premios Príncipe de Asturias, ya con lengua de signos. Pues todo lo que se pueda, pero en la web. O sea, en la 1 todavía es difícil. No hay una tecnología, el PIP no es una tecnología consume ancho de banda, no es una tecnología demasiado adecuada para esta historia. Y luego, y hay una cosa muy básica que sabemos que estamos mal, que es queremos mejorar la información al telespectador. Por ejemplo, yo les cuento, hace un momento me preguntaban ahí fuera, en el canal Clan no se audiodescribe nada, ¿verdad? Bueno, pues en el canal Clan ya se está audiodescribiendo un programa, pero hemos empezado a audiodescribirlo. Todos los sábados hay un programa que se llama Cocina con Clan, que tiene audiodescripción. Pero ¿cómo esa información les llega a ustedes? Pues no les llega, es que no les llega. O sea, nosotros ponemos un indicador, lo indicamos en el EPG, pero hay que buscar un canal, hay que buscar una forma de que esa información les llegue a ustedes. Y lo sabemos que no les llega. Ese es un objetivo clarísimo para el 2015 en cuanto a audiodescripción en lengua de signos. En subtitulado no hace falta, en subtitulado prácticamente el 90% cubre gran parte de la programación, pero en la audiodescripción en lengua de signos es fundamental. Ya estoy acabando, no voy a enrollarme demasiado. ¿Cuáles nuestros compromisos? Pues eso, pues nuestros compromisos ahí los ven. Queremos escucharles, queremos oírles. O sea, queremos saber, queremos naturalmente ir hacia donde ustedes demandan, no ir a cumplir la ley. La ley se tendrá que ir por el mismo camino, por lo que demanden las asociaciones, los colectivos de personas con discapacidad. Entonces, por eso nos interesa mucho estar activamente en todos los foros. Foros como este, foros, en cualquier congreso de lengua de signos, de audiodescripción, seguro que estamos allí, seguro que estaremos. Colaborando con las asociaciones, pues vamos codo con codo. Prestamos nuestra ayuda a quien lo pida, seguro. Luego, escuchar, aprender y actuar, claro. Con lo que aprendemos, con lo que la tecnología nos ayudará, pero habrá que actuar, habrá que plasmar todo eso en medidas concretas, mejorar la calidad, mejorar la cantidad. Luego, una cosa que no quiero acabar sin decir, sin mencionar de pasada, aunque esta tarde va a estar aquí la defensora del espectador en otra mesa redonda, es un canal de comunicación, bueno, no es un canal de comunicación masivo, pero es un canal seguro. O sea, yo les quiero contar a ustedes que pueden dirigirse a la defensora del espectador y deben dirigirse a la defensora del espectador cada vez que vean algo que no les gusta, algo que se puede mejorar, algo que se podría hacer de otra manera. De verdad, se lo pueden ustedes, les aseguro, todos los emails que ella recibe relacionados con la accesibilidad nos llegan a nosotros. Y todos son escuchados, son leídos con atención y en la medida que podemos, o en la medida que los vemos interesantes, se traducen en medidas concretas. Entonces, ese canal de comunicación, aparte de que nosotros estaremos
presentes en todos los foros, ese canal de comunicación, ténganlo muy presente. La defensa del espectador es algo que está ahí para utilizarlo. Y de verdad estamos en contacto con ellos. Y nada más. Simplemente muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por pedirnos que mejoremos. Eso nos ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. En esta misma línea, pero ya en el ámbito de las televisiones privadas, le cedo la palabra a Andrés Armas, director ejecutivo de Uteca. Muchas gracias, Ángel. Obligado es, como siempre, agradecer a los anfitriones su invitación, en especial al CESIA. Me uno a los piropos de Paco al CESIA, aquí representada por Belén. Creo que están haciendo un trabajo magnífico. Y también agradecimiento a nuestros colegas públicos de la radiodifusión en abierto, no adversarios, sino finalmente estamos en el mismo barco, y eso es una cuestión que en algún momento saldrá probablemente en la propia mesa. Es decir, la disputa por el espectro de la radiodifusión en abierto es un tema que nos concierne a privados y públicos, y desde ese punto de vista nada más lejos de nuestra voluntad que convertir lo que tiene que ser cierta colaboración en confrontación. Yo tenía la posibilidad de haber preparado también unas diapositivas. La verdad es que le di una vuelta, y al descubrir que el lugar que ocupaba en la mesa supuse, y veo que supuse bien, que cuando me llegara el turno parte del pescado estaría vendido. Así que no les voy a abrumar con un montón de datos que, entre otras cosas, ya se han aportado y que se pueden encontrar en las distintas webs, tanto de la CNMC como del CESIA, como de las propias televisiones. Faltaría más, naturalmente, que las televisiones privadas están cumpliendo la ley. Es decir, pero la cuestión no es esa, porque, entre otras cosas, si no la estuvieran cumpliendo, la gendarmería del CESIA ya habría llamado la atención, y la CNMC, que no se para en barras en este sentido, nos habría aplicado la correspondiente penalización, probablemente cuantiosísima. Pero no es esta la cuestión sobre la que yo quiero hablar. Yo quiero agradecerle a Belén de forma explícita el reconocimiento que ha hecho, porque para llegar a esos cumplimientos legales, que en algunos casos exceden, hay algo que no siempre se dice, pero que es muy importante. Hay un gran compromiso por parte de las televisiones privadas. Forma parte de sus políticas de responsabilidad social el incluir en su catálogo de programas la accesibilidad de todos sus programas. Y eso a pesar de que tropieza con serios inconvenientes. Se ha aludido aquí, y me gustaría que también habláramos de eso después, a la dificultad de la lengua de signos. La dificultad de la lengua de signos viene no solo del hecho de la molestia de algún espectador porque la pantalla quede salpicada por una imagen extraña, sino porque también los creadores de productos audiovisuales, de series, películas, lo interpretan como una intromisión en la integridad del producto audiovisual. Y esa contradicción con la accesibilidad y los derechos del autor a que su obra se presente íntegra tal y como él la concibió, necesitan de algún tipo de solución que no es nada fácil. La segunda de las reflexiones, que también me gustaría que después profundizáramos en ella, tiene que ver con la tecnología. La tecnología pues nos ha llevado hasta aquí, probablemente nos llevará mucho más lejos. No es ninguna casualidad que la coincidencia temporal en el año 2010 del apagado analógico y la promulgación de la ley hiciera posible esta mini explosión de la accesibilidad. Es decir, porque es la televisión digital la que lo permite. Y desde ese punto de vista, pedirle a la televisión analógica en su forma anterior algunas de estas cosas que le estamos pidiendo a la televisión en abierto, pues habría sido pedirle peras al olmo. Por lo tanto, la tecnología nos ha llevado hasta aquí. Pero también la tecnología nos pone nuevos retos. Yo creo que hay una ausencia significativa en esta mesa, que son los emisores, los radiodifusores en plataformas alternativas. Es decir, el consumo de televisión en España, en sus 2/3 partes, es de televisión en abierto. Los asociados de Uteca, de esas 2/3, aproximadamente consumen el 70 al 80%. Tenemos una audiencia significativa, por lo tanto estoy hablando en nombre de alguien que de alguna manera representa
más del 60% de los productos audiovisuales que se ven, porque a pesar de los juicios apocalípticos todavía se consumen 4 horas diarias de televisión. Pero un tercio de esa televisión, una cuarta parte, es televisión de pago. Y los que transmiten en televisión de pago no tienen el mismo rigor en la aplicación de las normas de accesibilidad que tenemos los radiodifusores en abierto. Eso es un tema sobre el que habrá que trabajar. Y otro tema sobre el que hay que trabajar es la inevitabilidad de que nuestras formas de emisión en abierto, de forma radiodifundida, uno a muchos, progresivamente queden trufadas con otras formas de distribución. La multiplataforma, el dispositivo múltiple, no forma parte de la ciencia ficción y del futuro, es una realidad. Y, por lo tanto, ya estamos tardando en encontrar fórmulas para ese tipo de maneras alternativas de consumo audiovisual, que al mismo tiempo nos proporcionan algunas soluciones. Como muy bien señalaba hace un rato Paco, puede que parte de los problemas que mencionaba hace un momento de la lengua de signos provenga precisamente de la utilización de televisores conectados que pueden permitir en esas macropantallas que ahora tenemos en muchas de las casas que esa integridad del producto audiovisual al que aludí hace un momento no quede salpicada, o que el producto audiovisual, tal y como lo concebimos ahora, quede complementado por un canal alternativo que muy bien puede estar en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Es decir, esta tecnología que nos provoca problemas también nos proporciona las soluciones. Y en ese sentido creo que merece la pena que no me extienda mucho más y que algunos de estos temas formen parte de una pequeña ronda posterior y eventualmente de un turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y no suplantando, sino dando voz a una ausencia no deseada, que es la de FORTA, la Federación de Organizaciones de Radiodifusión, de Radiotelevisión Autonómicas, en la persona de Alberto. De Alberto, que no ha podido acompañarnos al día de hoy, ¿no? De Alberto Marcos, jefe de Ingeniería y Explotación de FORTA, por coincidirle con otros compromisos. Ha tenido a bien, como comentaba antes, enviarnos 3 folios con la que hubiera sido su intervención. Y como digo, no suplantándole, sino dándole voz, voy a dar lectura a estas líneas, ¿no? La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA, es una asociación sin ánimo de lucro que asocia a organismos o entidades de derecho público creados por las leyes de los respectivos parlamentos autonómicos para la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión en las diferentes comunidades autónomas del Estado español. Son televisiones muy diferentes, tanto en tamaño como en recursos, como en modelos de gestión, pero que tienen claro que en ciertas actividades donde se pueden encontrar puntos comunes de actuación para una gestión más eficaz en la que puedan compartir gastos, utilizan a FORTA como un vehículo de gestión. Instalaciones técnicas y de comunicaciones comunes, compras y licitaciones conjuntas con reparto de costes, servicios de gestión comunes, etc. Una de estas actividades susceptibles de ser compartida en toda la gestión para la creación y adaptación de materiales accesibles en castellano para su difusión, donde la mayoría de sus asociados pueden compartir todo lo que sea necesario, realizar en castellano y en especial el subtitulado en diferido y la audiodescripción. Haciendo un poco de historia respecto de los servicios de accesibilidad de FORTA, decir que desde hace ya algunos años y antes de la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en 2010, varias de las televisiones autonómicas, según su dimensión y recursos, dentro de su labor de servicio público, ofrecían emisión accesible, subtitulación y lengua de signos. En este aspecto cabe destacar los esfuerzos realizados en la medida de sus posibilidades antes de dicha fecha, del 2010, por parte de la Radiotelevisión de Andalucía, la Televisión de Cataluña, Telemadrid, la ahora apagada Televisión Valenciana, Canal Nou, la Televisión Pública de Canarias y Castilla-La Mancha Televisión. En 2010, tras la publicación de la Ley de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de alcanzar las obligaciones que la misma nos establecía como radiodifusores públicos, diseñamos un plan de acción en el que analizamos qué teníamos que hacer, de qué forma y a través de qué medios. Lo primero, identificar barreras internas y externas, recursos internos existentes o no para la emisión de materiales accesibles, formatos de fichero utilizados, disponibilidad de materiales accesibles por parte de distribuidoras y otros operadores, gestión interna o externa de los mismos, costes, etc. En segundo lugar,
la creación de un grupo de trabajo en el seno de la FORTA, de la Federación de Radiotelevisiones Autonómicas Públicas. En este grupo se analizó toda la información disponible y se definió el modo de trabajo, qué elementos de la accesibilidad serían responsabilidad exclusiva de cada televisión autonómica y cuáles serían gestionados conjuntamente, cómo se repartirían los costes y quién se encargaría de dicha gestión. En tercer lugar, la actuación sobre las contrataciones de producción propia y encargos de producción. Aquí, por parte de FORTA, se decidió incluir dentro de las necesidades de entrega de los programas y encargos de producción el incluir la accesibilidad de los mismos como un elemento de carácter obligatorio. En cuarto lugar, la contratación y o ampliación de servicios de subtitulado en directo y lengua de signos. En el caso de estos servicios, serían responsabilidad exclusiva de cada televisión autonómica, ya que este tipo de servicios se gestionan de forma diferente en cada una de ellas. Personal propio, convenios de colaboración, contratación de servicios externos, según el caso. Según se vea la evolución de este tipo de servicios, con el paso de los años se valoraría o se valorarán la contratación conjunta de los mismos. En quinto lugar, la actuación sobre las contrataciones de producción ajena. Aquí se intentará, en la medida de lo posible por parte de FORTA, que las distribuidoras incluyan como parte de su venta de derechos de emisión la entrega de materiales accesibles de sus producciones. Se reconoce que ello será especialmente difícil con las distribuidoras norteamericanas, por sus estrategias de venta global, y posiblemente sea más viable en el caso de las distribuidoras de contenidos audiovisuales europeas o nacionales. En sexto lugar, todo lo referido a la contratación conjunta, esencialmente en castellano, pero ampliable también a otras lenguas cooficiales del Estado español, para la creación de subtítulos en diferido, adaptación de los ya creados y creación de bandas audiodescritas. Así, a finales de 2010, se puso en marcha una licitación en FORTA para la contratación conjunta del subtitulado en diferido y la audiodescripción en castellano, que ha sido muy ventajosa para poder alcanzar los objetivos de accesibilidad establecidos. En estos momentos se está renovando esta contratación conjunta para los próximos años. Lo que se ha puesto de manifiesto durante este tiempo es que la industria audiovisual que proporciona servicios de accesibilidad ha mejorado tanto en número de las mismas como en la calidad de sus trabajos. Mientras que en 2010 se presentaron a la licitación pocas empresas, hoy, en 2014, su número ya es considerable y con referencias de solvencia técnica ampliamente contrastadas. Esencialmente en castellano, pero ampliable también a otras lenguas cooficiales del Estado español. Esto es el eco. En séptimo lugar, como encargo de gestión a la Federación, como coordinación de todos los materiales accesibles ya existentes y que vayan creando en castellano. Así, se encarga a FORTA de que recoja la información de todos los materiales accesibles que se vayan creando en las televisiones autonómicas que emiten en idioma castellano, para poder compartir la inversión que se ha ido produciendo y repartir los costes cuando los mismos tengan que ser utilizados por otras televisiones o terceros. Economías de escala. Y en octavo lugar, en las otras lenguas cooficiales es responsabilidad de la respectiva televisión autonómica el hacer su emisión accesible. En el resto de lenguas oficiales distintas del castellano es responsabilidad de la respectiva televisión autonómica el hacer sus emisiones accesibles. En este sentido, hay que destacar la labor que históricamente ha venido desarrollando la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en sus canales de televisión, en el caso de Cataluña. El objetivo de FORTA, marcado en 2010 y alcanzado actualmente, es que podemos decir que se subtitula el 100% de las compras conjuntas de las televisiones autonómicas de producción ajena, básicamente largometrajes, series de estreno, reposición y librería, y se audiodescribe un número importante de películas, especialmente seleccionadas de acuerdo a su interés, todas ellas de primer nivel, tanto por ser estrenos en televisión como en el caso de reposiciones de interés por su calidad, y algunas series norteamericanas y nacionales que se producen en el seno de las organizaciones pertenecientes a FORTA. Unos pocos números que reflejan lo trabajado y el esfuerzo realizado en los últimos años serían lo siguiente. En el ámbito de la subtitulación de producciones cinematográficas y para la televisión de ficción o documentales, al día de hoy FORTA dispone de un catálogo de 15.000 títulos, consecuencia de la puesta en común de los materiales de todas las televisiones autonómicas en 2010, y que se actualiza continuamente con nuevas creaciones, tanto gestionadas por FORTA como propias de cada televisión autonómica. En 2011, creaciones y adaptaciones fueron 2.198 títulos, en 2012 1.272, en 2013 848 títulos,
y en 2014, hasta el mes de septiembre, 1.321. Se han invertido aproximadamente 428.000 euros en estos trabajos de subtitulación durante este tiempo y solo para el caso del castellano. En el caso de la audiodescripción, en este caso el catálogo previo en castellano era muy escaso. Algo tenía Canal Sur, con lo que prácticamente se empezó desde cero. Así, en 2011 se audiodescribieron 91 películas, en el 2012 189 títulos, en 2013 213 y en lo que llevamos de año, hasta agosto de este año, 221 títulos. La inversión que se ha realizado en este ámbito concreto de la audiodescripción han sido hasta agosto de 2014 458.000 euros. Este volumen de bandas audiodescritas, que agosto de 2014 alcanzó la cifra de 722 títulos disponibles, se encuentra para su acceso disponible a otros agentes audiovisuales para que lo incorporen a sus emisiones o productos audiovisuales. Quien lo desee solo tiene que contactar con Forta y se les remite el listado de productos disponible. En su mayoría son largometrajes de Warner, Sony o de Universal. Forta, como federación, ha realizado a lo largo de estos años una labor coordinadora e integradora con sus asociados y les dota de las herramientas y procesos necesarios para que el intercambio de materias accesibles, estandarización de copias, extranet de intercambio de subtítulos y bandas audiodescritas, relaciones con los laboratorios y reparto y reasignación de costes internos, y a partir de ahí, al principio, esto que fue complicado poner de acuerdo y adaptar los modos de trabajo que existían en cada una de las televisiones autonómicas públicas, poco a poco se ha visto que gracias a este trabajo unificado hoy se dispone de materiales accesibles a un coste más que razonable, además de un foro donde intercambiar información para mejorar. Han sido 4 años de trabajo, de intenso trabajo, de gran compromiso, de firme compromiso de seguir siendo accesibles y ayudar a sus asociados pequeños y grandes a conseguirlo. Merece, dicho esto por Forta, una mención especial la Radiotelevisión de Andalucía, Canal Sur, que replanteó la emisión de su segundo canal, Canal Sur 2, en octubre de 2012 y emite desde entonces los mismos contenidos que en el primer canal, pero con subtitulación siempre presente sobre el vídeo, ventana de lengua de signos y audiodescripción en el caso de las películas, lo que lo hace el primer canal íntegramente accesible del Estado español. Como metas y futuros, desde Forta, se plantea el seguir apoyando a todas las televisiones autonómicas en la disponibilidad de materiales accesibles de acuerdo a las posibilidades y recursos de cada una de ellas, compartiendo los gastos que son necesarios de forma que sean elementos imprescindibles en cualquier producción audiovisual. Intentar mejorar algunas deficiencias de calidad que en determinadas circunstancias se producen, en especial en el subtitulado en directo, aprovechando nuevas tecnologías y herramientas que la industria está desarrollando al día de hoy. Y, por último, intentar conseguir ser accesibles en las nuevas ventanas de difusión que la tecnología va permitiendo explorar a los radiodifusores, como son los contenidos web a la carta, la televisión híbrida o el botón rojo o dispositivos para segundas ventanas. Con esto, nada más por parte de Forta, nuestro agradecimiento a estas líneas y espero que incluso desde el ámbito remoto, ese eco que oíamos a través del streaming, incluso hayan podido oír sus propias palabras desde fuera de esta sala. Muchas gracias a Forta. Y para terminar en esta mesa y en esta senda que hacía Forta de especial agradecimiento a Canal Sur, cerramos con la participación, con las palabras de María Luisa Pérez, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, que, dicho sea de paso, junto con el Consejo Audiovisual de Cataluña, en el ámbito de la regulación independiente en las comunidades autónomas, han venido desarrollando un trabajo muy intenso, de una gran calidad, y que en ese contexto del esfuerzo regulatorio, en el caso de Andalucía, y me imagino que María Luisa hablará con detalles sobre ello, se ha desarrollado todo un acervo, toda una práctica regulatoria, normativa, en el ámbito de la accesibilidad, que es de gran interés, al menos desde mi punto de vista, es de gran interés para el resto de comunidades autónomas del Estado. María Luisa, tienes la palabra. Pues muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de este congreso. Agradecer muy especialmente toda la presencia y poder compartir esta mesa con los que me acompañan.
muy especialmente también a nuestros colegas del ámbito nacional. Y efectivamente el Consejo Audiovisual está encantada de participar en esta mesa porque, tal y como se decía anteriormente en boca de Forta, esa asociación sin ánimo de lucro que une a todos los operadores autonómicos públicos, pues Andalucía yo creo que se ha convertido o tiene una trayectoria muy larga de una apuesta firme por la accesibilidad. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, efectivamente, el Consejo Audiovisual de Andalucía, que es una institución, como saben, un órgano regulador que funciona desde 2005, tiene entre sus funciones el seguimiento y el control de la accesibilidad, a fin de hacer efectivo el derecho del acceso, el derecho a la información, tanto a oír como a hacerse oír, el derecho a la libertad de expresión a las personas con discapacidad audiovisual. Y en ese sentido decía, el Consejo tiene esa obligación de hacer el seguimiento y el control de los contenidos que se emiten, la accesibilidad a los contenidos que se emiten en todas las televisiones públicas y privadas de Andalucía. Todas las televisiones que básicamente son las de ámbito regional y también un aspecto que hasta ahora no se ha mencionado aquí, pero que para mí, o para el Consejo, cuando digo para mí siempre me estoy refiriendo al Consejo, no soy más que un miembro más del Consejo, si bien muy implicada en esta materia, ¿no? Digo, un ámbito que no se ha comentado hasta ahora, que es el ámbito local. En Andalucía, en todas las comunidades autónomas, existe una red muy importante de televisiones públicas locales, municipales, y también de televisiones privadas. Y cuando toda la legislación que antes ha referido Alejandra, tanto audiovisual, pero también la legislación referida a personas con discapacidad, garantizan un derecho que es un derecho universal y que en el ámbito de los medios de comunicación afecta a todos por igual. Sí tengo que decir que efectivamente para el ámbito local no existe ahora mismo claramente una obligación legal. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como ahora veremos, dentro de los principios inspiradores del decreto que regula las televisiones locales municipales, se dice que fomentarán la accesibilidad universal a los contenidos. Pero claro, se dice fomentarán. En ese sentido, después diré qué tipo de actuaciones ha llevado a cabo el Consejo. Por no ir muy despacio, porque a mí me pasa como a Pilar, soy profesora de universidad y entonces la tendencia a dilatarme en la expresión de lo que quiero contar, pues es grande, pero me gustaría hablar. Básicamente, yo voy a mostrar aquí los datos de cómo ha evolucionado, tanto legal, en porcentajes de cantidad de accesibilidad, de servicios accesibles, y en la realidad, cómo ha evolucionado la Comunidad Autónoma de Andalucía y simultáneamente, porque desde que funciona el Consejo y desde que se han puesto las medidas de accesibilidad, ya estaba funcionando el Consejo, qué tipo de seguimiento y cómo lo hacemos desde el Consejo Audiovisual de Andalucía. En este caso, el seguimiento, los datos los proporcionan los operadores, pero el propio Consejo tiene un sistema de seguimiento de medios de las emisiones, que en el caso del operador autonómico público se hace el seguimiento del 100% de la programación en todas sus emisiones, y dentro de ese seguimiento, que sigue el pluralismo, otro tipo de asuntos, pero se hace también el seguimiento de la accesibilidad. De forma que, con independencia de los datos que nos remite el operador autonómico, nosotros hacemos el seguimiento. De ahí que en ocasiones haya leves discrepancias. No son importantes, pero hay algunas. Porque nosotros es que vemos realmente, o el sistema de seguimiento de medios del que dispone el Consejo, realmente es que si se dice que tal película está subtitulada y que empieza a esta hora y termina a tal otra, o audio descrita, lo que quiera que sea, es que se está comprobando si hay desfase bien en la programación, o si algo que iba a ser audio descrito después no lo es, o lo que quiera que sea, nosotros lo detectamos. En ese sentido, como digo, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha hecho desde el primer momento un esfuerzo enorme por garantizar este derecho a la accesibilidad a las personas con alguna discapacidad. Y lo ha hecho, entre otros aspectos, por exigencia de los propios colectivos.
Antes se hablaba del defensor del espectador. El Consejo Audiovisual dispone de una oficina de defensa de la audiencia y desde muy pronto de empezar a funcionar, en los primeros años, a través de esos colectivos mantuvimos reuniones con diferentes colectivos e incluso llegaron quejas concretas de personas con discapacidad que tenía que resolver el Consejo, y en esos primeros momentos de funcionamiento del Consejo es que las quejas ciudadanas prácticamente marcaban la agenda del Consejo. Teníamos un elenco de funciones que cumplir, pero desde luego la Oficina de Defensa de la Audiencia era para nosotros prioritario porque tenía un plazo de resolver esas quejas, etcétera. Eso hizo poner el foco a la propia institución recién nacida y muy joven en un aspecto que a lo mejor de otra forma hubiera pasado más desapercibido. No creo, porque creo que estamos todos comprometidos con ello, pero desde luego, gracias a esas asociaciones y a quejas incluso individuales, el Consejo desde muy pronto se empezó a implicar. Aunque ahora lo desglosaré un poco, quiero que tengan como referencia una instrucción que se aprobó el año pasado, una instrucción del propio Consejo Audiovisual de Andalucía, donde lo que hemos hecho ha sido tanto establecer criterios interpretativos de la legislación nacional y autonómica y además establecer los parámetros de seguimiento respecto a los operadores públicos y privados para el control de la accesibilidad. Tengo que poner de manifiesto que esa instrucción, gracias a este clima, digamos, de cooperación en estos asuntos, como en casi todo, es básica la cooperación. Esta instrucción ha sido consensuada tanto con los prestadores del servicio, público y privado, unos han participado más que otros, y con los sectores concernidos. Quiero decir, por parte del Consejo Audiovisual existía una instrucción para aplicación de la accesibilidad en el 2011. Se produjeron una serie de cambios que ya se han referido aquí algunos, entre otros la firma o la asunción por parte de la Televisión Autonómica del contrato programa, de un contrato programa, donde eleva enormemente los requisitos o los objetivos de accesibilidad en su propia programación. Entonces se dieron una serie de cambios que decidieron al Consejo revisar la instrucción de 2011 y hacer una nueva. Esa revisión, una vez planteada, se sometió a un proceso de audiencia pública con todos los sectores concernidos y con los operadores, donde pudieron participar. Se aceptaron algunas de las propuestas, otras no, de forma que este es un documento o un instrumento que legalmente puede formular el Consejo, que es el que sirve, digamos, de pacto para valorar el cumplimiento, pero que está absolutamente consensuado con los operadores y con los sectores. Como digo, los aspectos más importantes que aporta esa instrucción, yo les recomiendo que aquellos que tengan interés, sobre todo por si puede servir de guía o modelo en otros ámbitos autonómicos, está accesible en la página del Consejo Audiovisual de Andalucía y la instrucción es de 2013. Como hitos más importantes que contiene, lo que les decía antes, los criterios interpretativos, los requerimientos que exigimos a los operadores de documentación de información a efecto de hacer nuestros propios informes, con independencia de que nosotros hagamos el seguimiento, cómo se hace ese seguimiento y control por parte del Consejo. Otros aspectos que contiene son la cuestión de qué servicios se prestan para hacer accesibles los contenidos audiovisuales y un asunto que ya estamos aquí viendo, que es el gran reto del futuro, que son los parámetros de calidad. Ya les adelanto que en este sentido la instrucción apuesta, porque no puede ser de otra forma posiblemente, por incentivar la corregulación. No tanto la autorregulación. Sabemos que siempre se insta en nuestro país a la autorregulación y yo, cuando tengo un foro público, no puedo dejar de decir algo que hemos constatado en el Consejo y creo que es evidente y por tanto no va a asustar a nadie. En este país la autorregulación no funciona. A mayor número de códigos firmados y suscritos, mayor incumplimiento. Me permito ser un poco quizás políticamente incorrecta, pero creo que es una obligación. Es una obligación. Se hacen estudios por parte de universidades, otros, y no se cumple ni el Código de Contenidos Televisivos de Infancia, y porque el seguimiento no siempre es tan exhaustivo. Se firman códigos contra la anorexia y la bulimia, el código PAOS, el código tal, el código contra el sexismo, el no sé cuánto. Y no, en este país no se cumple. O se cumple muy poco. Por supuesto, vaya por delante mi disculpa a aquellos medios que sí que lo hacen, y lo hay.
públicos y alguno privado. Pero como norma general no, simplemente porque es una autorregulación, que el seguimiento es mínimo y que ni tan siquiera el reproche social al incumplimiento lo acompaña. Por tanto, esa es la situación. De ahí también que hayamos siempre defendido la existencia, como en cualquier país europeo, de una autoridad audiovisual independiente que haga esa función, a lo cual también ha habido mucho reparo en nuestro país. También curiosamente, ¿no? Bien, entonces decía que la cuestión de la calidad sí que lo ponemos como prioritario importante y lo posponemos desde el Consejo se va a incentivar, se sigue incentivando y tratar de formalizar acuerdos de corregulación con los operadores y con los sectores también, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de usuarios que se vean concernidos. Hay otro asunto importante. Bueno, se recogen, por supuesto, las obligaciones de los operadores públicos y privados, también la situación de que les decía antes de los prestadores públicos y privados de ámbito local. A juicio del Consejo ya parece que debiera generalizarse mucho más esa accesibilidad en las múltiples televisiones locales que existen en Andalucía o en cualquier otra comunidad, mucho más las municipales. No es infrecuente ir a un pleno de un ayuntamiento y ver que en el mismo pleno existe una persona que está haciendo, a través del lenguaje de signos, transmitiendo ese pleno. Parece que no habría mucho problema en que eso también se pudiera, ni problema tecnológico, ni incluso problema económico. Bien, es cierto que en la situación actual nos limitamos a decir que es preciso el fomento y la firma de acuerdos de corregulación en esos ámbitos locales. Otra de las cuestiones que nos preocupaba mucho es la información de los servicios de accesibilidad. Esto es fundamental, no solo en la propia pantalla, como en las guías de programación, como en las páginas web. Es muy importante que las personas puedan tener esa información de qué programas y en qué modalidades son accesibles. Otra cuestión es el compromiso que tiene el Consejo de hacer un informe anual y después la parte menos siempre más desagradable, que es la cuestión de infracciones y sanciones. Señalar que el Consejo no ha sancionado en ningún momento a ningún operador, primero porque el público en modo alguno lo merece, muy al contrario, y en otro sentido porque la situación de los operadores autonómicos privados, ahora la revisaré muy brevemente, bueno, os se la digo ya. Pues el panorama es bastante desolador en Andalucía. Se concedieron una serie de canales a operadores regionales privados que han pasado, se han subarrendado, han pasado de uno a otro, tal. El primer año que empezaron a funcionar se dirigieron al Consejo en el sentido de decir que no podían poner medidas de accesibilidad por la cuestión, por limitaciones económicas. Y después el único operador que actualmente está operando como privado autonómico, a pesar de tener su licencia y tal, pues solo emite televenta. Lo cual también es un contrasentido desde el punto de vista de para qué estaban pensados la existencia de operadores autonómicos privados. Desde luego no a nuestro juicio, no para ser un canal de televenta. Por tanto, yo me voy a referir a partir de este momento a la LRTVA porque tanto en los informes que se hacen desde la CMT, ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del seguimiento de la accesibilidad en todos los operadores, solo se fijan y solo recogen a la RTVA porque, como les digo, los operadores privados que había, los dos canales privados, nunca han tenido medidas de accesibilidad y han estado emitiendo cosas diversas, desde chat de esoterismo, para ciencia, en fin, todo tipo de contenido, desde luego no acorde a las condiciones con las que se concedió esas licencias autonómicas privadas. Esto obviamente lo estoy diciendo también a modo de crítica, insisto, a riesgo de ser quizá políticamente incorrecta, pero creo que estas cosas o las hablamos en los foros especializados o francamente tiene poco sentido, ¿no? Bien, ahí pongo muy básicamente para que se vea que ya desde el año 2008 la RTVA con su nueva ley, tenía antes otra, en el 2008 se revisa y ya aún antes de que se aprobara la Ley General de Comunicación Audiovisual y que se transpusiera la directiva europea, es decir, antes de tener obligación, digamos, en un sentido
desde el punto de vista de la legislación audiovisual, porque sí tenía obligaciones la Administración y los propios operadores públicos tenían obligaciones, pero recogidas en las leyes sectoriales de discapacidad. Si se hace una revisión, todo esto se puede ver incluso en el preámbulo de la instrucción, hay toda una tradición político-jurídica, tanto nacional, autonómica e internacional, de protección de este tipo de derechos o de estos derechos para las personas con discapacidad auditiva y visual. Eso se recoge en la revisión del propio Estatuto de Autonomía y ya con esta ley, si se dan ustedes cuenta, los porcentajes, excepto ya acercándose al final, en el 2012 son iguales, pero en los años anteriores son superiores los que marcaba la ley de la RTVA a los que después marcó la propia Ley General de Comunicación Audiovisual. Ahí tienen en un gráfico que quizás sea más claro, por una parte la línea amarilla es lo que exige la Ley General de Comunicación Audiovisual para los operadores públicos y debajo lo que exige la RTVA para sus canales. Tenía en ese momento Canal Sur y Canal Sur 2, es decir, 2 canales. Posteriormente ha ocurrido, a partir de 2012, ocurren varios asuntos importantes. Como se ha señalado antes, por una parte, a partir de octubre, el Canal Sur 2 empieza a emitir prácticamente la misma, excepto algunos programas, no entraremos en ello, pero muy pocos, empieza a emitir la misma programación que Canal Sur 1. El compromiso que se asume en el contrato programa firmado por el operador y el propio gobierno autonómico es que esa pérdida de contenido, porque supuso una pérdida, evidentemente, las restricciones económicas y el plan de ajuste del propio operador, así lo tuvieron que hacer, pero lo que se decidió es que ese segundo canal iba a estar destinado para ser íntegramente accesible. Esto, desde el punto de vista del asunto que nos concierne ahora mismo, pues yo creo que es un logro de una magnitud importante. Por otra parte, por tanto, a partir de octubre de 2012 desaparece la programación propia de Canal Sur 2 y empieza a emitirse la misma programación, pero haciéndola accesible. Y además se suscribe ese contrato programa en diciembre de 2012 por la RTVA, con los objetivos que pueden ustedes ver ahí fácilmente fijados en cuanto a cumplimiento de accesibilidad. Fíjense que para el 2013 ya se preveía 100% de subtitulación, 100% de subtitulación en los programas de producción propia y con derechos de explotación, de lengua de signos española, el 100%, y un 10% de audiodescripción. Este es el compromiso que se asumió en el contrato programa. Ya adelanto que no se ha llegado al 100%, pero creo que es digno de poner en valor esa situación. Me paso las obligaciones que tenían los prestadores autonómicos privados, porque son los mismos que establecía la Ley General de Comunicación Audiovisual y porque acabo de describir cuál es la, permítanme, penosa situación de los operadores autonómicos privados. E igualmente los de nueva emisión. Todo esto se recoge en la instrucción, porque como el futuro es incierto, y yo auguro un buen futuro para el sistema audiovisual español, o así me gustaría, pues en esa instrucción tendrán absolutamente disponible qué obligaciones desde el primer año de emisión van a tener cada uno de los operadores, que no es otra que lo que nos marca la Ley General Audiovisual en todo el ámbito, ¿no? Bien, aquí tienen esta transparencia y una gráfica que veremos ahora, cuál ha sido la situación o cuál ha sido la evolución. En subtitulación, como ven ustedes, se pasó de 2011, el Consejo hace los seguimientos desde 2011, que es cuando realmente se empezó a poner en marcha, porque previamente era la Administración autonómica quien enviaba los informes a la CMT, que no, se me había ido un poco, yo decía, ¿por qué desde el 2011? Y es que acabo de recordar que es una competencia, digamos, una función que se asume una vez que las propias, tanto la Administración autonómica audiovisual, no el Consejo y el propio Consejo, se decide no, es que por ley era una competencia que teníamos nosotros, pero la propia práctica había llevado a que en años anteriores fuera la propia Administración, la Dirección General de Comunicación Social en concreto, quien se ocupaba de este asunto. A partir de 2011 lo hacemos nosotros con ese seguimiento propio
y ahí tienen la evolución. Como ven, en el 2011 emitían los 2 canales con programación diferenciada y con niveles de accesibilidad en los distintos aspectos diferenciada también. Como media, en 2011 estábamos en un 48,9, casi un 50% de subtitulación. Por otra parte, tengan en cuenta, en el 2011 lo que se preveía era un 65, es decir, no se llegaba, pero era un nivel bastante alto. En lengua de signos, un 3,5% y en audiodescripción un 0,9%. No llegaba a los límites establecidos por la propia ley de la RTVA, pero sí que se estaba haciendo el esfuerzo. Hasta la situación de 2013 son los últimos datos que tenemos, que se han publicado este año, porque el informe, nosotros recibimos los datos del año anterior en marzo del año siguiente, lógicamente. Y bueno, los de el año en curso todavía no los tenemos. Entonces todos los datos que aquí planteo son los del año 2013, hasta 2013, ¿no? He extraído del propio informe que hace, gracias a los datos al convenio que hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Todavía lo había hecho la CMT, y según los propios datos ahí consignados, pues en el año 2012, me estoy refiriendo a 2012 porque, que yo sepa, el último informe publicado, el de 2013, los datos referidos a 2013, yo no he podido, están a punto de publicar. Vamos, así lo entendía, ¿no? Entonces, según esos datos, pues de subtitulación, Canal Sur Televisión, como era el 12, todavía teníamos hasta octubre, se tuvo una programación diferenciada. En Canal Sur Televisión, un 73,3% de accesibilidad, lo que suponen 5.724 horas, en lenguaje de signos 19,1 y en audiodescripción 3,3. De ese informe que he observado yo, que en Andalucía, solo la lo acabamos de decir, solo la RTVA aplica sistemas y servicios de accesibilidad. Las privadas, como saben ustedes, y ya lo he dicho, no están aplicándolo. Otro dato que también hemos percibido es que hay unas ciertas diferencias no graves entre los datos que proporciona Canal Sur y los datos de nuestro seguimiento. Obvio, ya lo he dicho también, es decir, es que muchas veces se proporcionan los datos y después, o cosas que empiezan antes y terminan después, o cosas que se pensaban subtitular. A juicio del Consejo, nuestro seguimiento es que, no voy a decir infalible, porque en esta vida no hay absolutamente nada infalible, pero creemos que es más preciso, ¿no? Por los datos de ese informe, desde luego, el operador autonómico, el Canal Sur, es el que tiene los mejores datos del conjunto de televisiones autonómicas, superados en el ámbito de lo público por Televisión Española. Y en algunos aspectos no superados, pero vamos, sin contrastarlo con los privados, pero algunos privados tienen niveles muy altos de subtitulación, ¿no? Y como decimos ahí, incluso superando incluso objetivos marcados para 2013. Es también líder en el lenguaje de signos española, superando el objetivo del 7% que ponía la ley. Estamos en 2012, todavía no se había firmado el contrato programa, y también con niveles buenos de audiodescripción en relación con lo autonómico, pero sin conseguir el 7% que la legislación le marcaba. Y ahí tienen un gráfico que creo que muestra muy bien cuál ha sido la evolución en audiodescripción, lengua de signos y subtitulación en función tanto de las obligaciones legales de la RTVA y del contrato programa ya en el año 2013. Como ven, en subtitulación llegamos al 94,6%, es prácticamente, como les decía, el 100% de la programación accesible, un canal accesible. Si queremos poner alguna pega, para el 2013 ya debían tener el 100%, pero comprenderán ustedes que en las magnitudes que nos estamos moviendo es un poco como pedirle sobresaliente a un buen estudiante, ¿no? O una matrícula a un estudiante que ha sacado un notable. Para terminar, creemos que desde el Consejo la valoración que hacemos es que los niveles de accesibilidad de Canal Sur 2, que es el que es accesible, son inéditos en el escenario audiovisual de España y de muchos países de Europa, globalmente considerados.
se ha obtenido un 94,6% de subtitulación, pero es que están traducidos al lenguaje de signos el 64% de la programación, que se eleva casi al 80% cuando nos referimos a programas de producción propia, porque la obligación y el compromiso en el contrato de programa es producción propia y aquellos cuyos derechos de explotación lo permitan. Entonces, creemos que son unas cifras más que dignas de mención, ¿no? Supera los límites que se habían establecido legalmente, la ley de la RTVA, pero no llega al 100% y 10% que se habían comprometido en el contrato programa. Creemos, y en esto ya entramos en la parte de retos, que la propia RTVA tendría que utilizar mejor o podría esforzarse en utilizar mejor las posibilidades que ofrece la tecnología de TDT para que se pudieran seleccionar por parte de la audiencia, seleccionar o no los subtítulos, si esto ya lo permite la tecnología, o modificar incluso el tamaño cuando los receptores, los aparatos de televisión incorporan esta función. Seguimos recomendando y queremos dar un impulso a la mejora de en la calidad, los desfases entre lo que se habla, etcétera. Esto es un asunto que preocupa, aunque el colectivo en general percibimos en Andalucía está bastante satisfecho, pero yo creo que no podemos cejar en ese esfuerzo, ¿no? Nuestro empeño ahora, con mucha cautela, porque sabemos cómo están las arcas públicas y las privadas, pero como obligación mayor, digamos, me cuesta mucho o tenemos dificultad, particularmente en este caso, ¿no? Yo tengo dificultad para comprender por qué una televisión municipal de una población como Sevilla o Cádiz o Jaén, me estoy refiriendo a las capitales de provincia, que tienen una televisión con cierta potencia. Me cuesta que en parte, en todo, o con unos límites, aunque sean mínimos, no tengan sistema de accesibilidad. Me consta que hay algunas que lo tienen, pero para eso, para ver si lo tienen o no, tenemos que hacer un seguimiento. Y hablar de seguimiento en el ámbito de las televisiones locales, bueno, y de las autonómicas y de las nacionales, lo sabrá mejor Alejandra. Hablar de seguimiento por parte de un consejo es levantar toda la alarma, porque ya venimos aquí a multar, ¿no? No es esa la cuestión. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo, porque hay mucha televisión pública local en este país, en toda la geografía, y en ese sentido vamos a tratar de hacer algo más, un proceso de corregulación que nos permita al menos tener una base y sobre todo generar cultura en ese ámbito local, ¿no? Y después volver a denunciar y lamentar, bueno, y a lo que le he contado respecto a los operadores privados de ámbito autonómico. Con esto yo agradezco, creo que me he pasado un poco en el tiempo, pero bueno, desde Andalucía también se hacen algunas cosas, yo creo que razonablemente bien. Muchas gracias, María Luisa. Pues muchas gracias. Vamos bien de tiempo, estamos cumpliendo, o sea, esto es rigor hispánico, o sea que teníamos hasta las 12:30, son las 12:20. Tenemos 5 o 10 minutos para alguna intervención por parte de ustedes, o sea que son los protagonistas. No sé si hay micrófono en sala. Sí, aquí. En la primera fila hay una petición de palabra. Hola, buenos días. Me llamo María Luisa Peña y ahora mismo hablo como persona sorda. Vamos a ver, primero quiero agradecer a Francisco Armero la magnífica idea de la página web de Televisión a la Carta. La única pregunta que quiero hacer es, ¿el subtitulado cómo se encuentra? Porque tenemos que ir de programa a programa para ver cuál está subtitulado o no. Y desde luego, lo más interesante, empezamos con lo más interesante. La segunda pregunta es para María Luisa Pérez. Emocionada estoy con el Canal Sur, ni te lo imaginas. Estuve de vacaciones y cuando lo vi me quedé con la boca abierta y de paso ya lo vi todos los días. La pregunta es a todos. ¿Cabe la posibilidad de imitar a Canal Sur? O sea, que haya dos canales, uno sin subtitular, sin audio de escribir, etcétera, y el otro subtitulando y audio de escribir. Y tercera pregunta. Viajo muchísimo al extranjero, pero no a América Latina, sino también a Europa.
televisión española en Europa, ¿cabe la posibilidad de que se pueda subtitular? Bueno, pues yo te puedo contestar a las de Televisión Española, a la conjunta, bueno, pues que conteste Euteca, por ejemplo. Por empezar por el final, el canal internacional en Europa se subtitula, no tengo datos, seguramente tengo datos aquí, pero en un 80% alto. O sea, en Europa estamos, o sea, ya te digo, de las 4 ramas que tiene el canal internacional de televisión española, donde únicamente no puedes ver subtitulado a día de hoy es en la costa oeste del continente americano. En Europa hay subtítulos en todas partes, en todas partes. En cuanto a cómo encontrar los subtítulos en la web, cómo encontrar qué programas hay subtitulados en la web, pues es uno de los objetivos, es mejorar la información. Es una de las cosas que he dicho, es una de las cosas que tenemos pendientes. Efectivamente, ahora es difícil saber si... Te puedes imaginar... pero claro, no es cuestión de imaginar. Te puedes imaginar que Isabel está subtitulado seguro, Águila Roja está subtitulado seguro, pero el programa en portada que fue hace 3 semanas, que trató de un tema que te interesa especialmente, sabré si está subtitulado o no. Efectivamente tienes que ir a mirar, y si en la web de ese programa ya aparece un indicador de si está subtitulado o no. Una de las cosas que tenemos que hacer es publicar una lista, lógicamente en algún sitio, ya sea a través de teletexto, en la propia página web, publicar un listado, o sea, tener un método de que quien le interesa los subtítulos a la lengua de signos pueda saber qué contenidos tiene. Eso está pendiente. Sí, voy a hacer una observación sobre la pregunta del... Yo aplaudo la iniciativa de Canal Sur, me parece, yo también lo he visto en algunas vacaciones y me parece un proyecto encomiable. Pero, como diría un castizo, me agrada que me haga usted esta pregunta, porque para hacer eso Canal Sur consume su segundo canal. Y, como decía yo hace un rato, eso supone consumir una parte significativa del espectro audiovisual que se nos asigna a cada uno de los operadores. Si los operadores de ámbito nacional hiciéramos eso, para hacerlo con radiodifusión tendríamos que sacrificar otros canales. En el caso de la Corporación Pública de Radio Televisión Española tendría que elegir Teledeporte, La 2 o cualquier otra, y en nuestro caso pues alguno de los canales alternativos tipo Neox, Nova o cualquiera, o La Sexta, Es decir, que tenemos una dificultad importante, no solo técnica, que es subsanable, sino también de la esencia misma del negocio. Tal vez si existiera en la mesa un representante de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, nos podría decir si en el futuro vamos a tener más espectro, pero me temo que la respuesta se la puedo anticipar yo. La evolución del estado del arte dice que, lejos de darnos más espectro, progresivamente nos lo quitan. En la transición a la TDT había 13 múltiples y el nuevo proceso de dividendo digital lo ha dejado en 8. Si Dios no lo remedia y sigue la guadaña, pues podemos verlo aún más reducido. Es decir, con menos espectro, esa solución, tal y como lo articula en estos momentos Canal Sur 2, es manifiestamente imposible. Dicho lo cual, antes aludía a que lo que nos proporcionó los problemas también nos puede proporcionar algunas oportunidades. Creo que existe ahí una magnífica oportunidad para que las emisiones en televisión conectada o las emisiones en streaming de los programas que están radiodifundidos de forma simultánea por una plataforma alternativa, o bien que pueda ser disfrutada a través del ordenador o a través de una televisión conectada o eventualmente a través de una tablet, proporcionen ese tipo de alternativa, pero sin ponerla en el ámbito de la radiodifusión, que yo creo que técnicamente es inviable. Sí. Yo quería, si me permite, Ángel, sí. Vaya por delante que yo soy consejera del audiovisual, no de Canal Sur. Cualquiera que me oiga pensaría que soy gerente o algo así de Canal Sur. No. Comparto el planteamiento que se hace y creo que la apuesta también, o la posible solución, creo que es una posibilidad. Y tengo que decir más, yo creo que el operador autonómico, la RTVA, ciertamente en un momento de mucha dificultad e incluso controversia en toda España respecto a los operadores autonómicos, ya lo saben ustedes, son caros, no sirven para nada, las programaciones son nefastas, etcétera, etcétera, todas estas cosas archi reiteradas
y bastante discutible en algunos casos, yo creo que la RTVE hizo de la necesidad virtud. Efectivamente, tuvo que renunciar de alguna forma a dotar de contenido ese segundo canal por costes y decidió que ese canal tiene algunos programas propios, no sé el porcentaje ahora mismo de horas, pero tiene programas, algunos propios, en concreto uno de deportes y alguno más, ¿no? Y otro que es sobre el Parlamento, la actividad del Parlamento, varios que también tienen su propia accesibilidad. Entonces digo, hizo de la necesidad virtud a partir de 2012. Pero yo me veo obligada también a dejar sobre la mesa que no es que los logros de Canal Sur sean desde 2012. Yo he puesto ahí antes una transparencia que empezaron con un 50% prácticamente de subtitulación en 2008. En 2008. Y es que en 2011 Canal Sur Televisión tenía el 50% de subtitulación, 3,3 de lengua de signos y 1,2 de audiodescripción. Canal Sur y Canal Sur 2, es decir, los dos canales, sus respectivas programaciones, estaban con medidas de accesibilidad. O sea que para entender las cosas o valorarlas en su justo término, creo que es saber todos los datos. Es verdad que a partir de 2012 que se decide prescindir de una programación propia en el segundo canal, se hace una apuesta mucho más dura, de ahí el contrato programa, y dice, no, es que si el segundo canal va a tener muy poca emisión propia, va a ser la de Canal Sur 1, pues todo lo que se emita de Canal Sur 1 vamos a llegar al 100% de programación subtitulada y 100% de programación en lengua de signos. Sigue siendo una apuesta importante, pero están los datos también de los años anteriores, ¿no? Bien, pues para terminar, bueno, hay preguntas en sala. Decir que fuera de sala, sí, fuera de sala hay muchas más preguntas, y a través de Twitter hemos recibido multitud de ellas y serán contestadas por José Luis Pajares. Puestas. Transmitidas, tuiteadas, piadas, como queramos decirlas. ¿Sí? Quien tenga el micrófono. Sí. ¿Puedo ya? Sí, perfecto. Bueno, me voy a presentar. Soy Marisol Serna, la presidenta del Centro Altatorre de Personas Sordas. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta a Francisco. Sí. Bien, bueno, he visto lo que habéis puesto, las estadísticas, y bueno, os puedo comentar que, por ejemplo, de las 2:30 de la madrugada aproximadamente hasta las 7 de la mañana es cuando más programación hay en lengua de signos. Me he quedado un poco sorprendida, la verdad, porque claro, la mayoría de las personas sordas estamos durmiendo a esas horas. Entonces, claro, las estadísticas, no sé, me he quedado un poco... Me gustaría saber si... No sé, pues la audiencia de las personas sordas es que en realidad ven la televisión a esa hora, ¿o no? O bueno, no sé, si es una forma a lo mejor de, no sé, un poco de justificar que sí que es cierto que se cumple la ley, que hay programas en lengua de signos. No lo sé. Me imagino que hablas Esa es mi pregunta. Me imagino que hablas de unas estadísticas, de unas gráficas que ha mostrado Belén Ruiz, que no eran de Televisión Española. En Televisión Española eso no sucede. Bien, le pasamos el micrófono a José Luis. Si quiere, por aportar un poco más, la Ley General de la Comunicación Audiovisual no habla en ningún caso de aspectos como distribución de los servicios de accesibilidad, ni por franja horaria, ni por tampoco género. Nosotros hacemos ese estudio porque nos parece de interés y yo creo que sería una buena aportación que este Congreso hiciera llegar una solicitud, ¿no?, de revisión de estas cuestiones. Pero somos muy conscientes que la lengua de signos, que por supuesto la gráfica que yo he presentado es la integración de la prestación del servicio de lengua de signos en todas las cadenas en esa franja horaria, pero se ve que el comportamiento es repetitivo, efectivamente. Hola, buenas. Voy a ser lo que me han dicho. Se comenta, yo trabajo en asociaciones con personas con discapacidad auditiva y yo veo que se repite aquí y en muchas ocasiones los porcentajes y sin embargo la ley, igual que habla de porcentajes, también habla de que se tiene que cumplir la normativa existente, que
que está en la misma ley, en el artículo 8, indica que hay que usar esta normativa. No se sigue. O sea, hay un alto porcentaje de programación, por ejemplo, por lo menos la que yo controlo en mi comunidad autónoma, que no se sigue. Entonces, quizás deberíamos fijarnos menos en los porcentajes, porque muchos de esos porcentajes es subtitulado no útil, como nos dicen nuestros propios usuarios. Vale, yo suelo comentar lo mismo que cuando se hizo la mesa de trabajo en julio del año pasado sobre esta ley, decir lo mismo. Yo el día de antes revisé un programa subtitulado de mi comunidad autónoma y puse 12 parámetros de esa normativa y salía una media de 2,5 errores por cada subtítulo. Yo lo que me gustaría saber es que quizá deberíamos aplicar una mejor calidad, obligar a que se realice un mejor subtitulado y luego empezar a contar estos porcentajes, ¿no? Y, sobre todo, hacer una comparación, que es lo que nosotros hacemos con la televisión de nuestra comunidad autónoma, que es, si usted entrevistara mañana a Obama, no cogería a un traductor con un nivel bajo de inglés. ¿A que no? Porque si no, la audiencia, o como la traducción que hicieron de Obama en lengua de signos, quiero decir, quizá subtitulado a las televisiones autonómicas, me gustaría que estuviera Alberto, porque ya lo hablé con él, al dar los programas grabados y darles a ellos que hagan el subtitulado, lo dejan en manos de personas que no tienen conocimiento de esta normativa y emiten un subtitulado que muchas veces es no útil. Entonces yo creo que serían cosas sobre las que deberíamos reflexionar y reflexionar desde las propias televisiones públicas y privadas. Sí, no, yo creo totalmente de acuerdo. Yo creo que puedo contestar por el conjunto de la mesa, ¿no? Yo creo que es unánime y en todas las intervenciones se ha comentado. ¿Cuál es el reto o uno de los grandes retos al día de hoy? La calidad. Podemos llegar a porcentajes, podemos llegar a volúmenes en horas de subtitulación, audiodescripción o lengua de signos, pero efectivamente la calidad es al día de hoy todavía una asignatura pendiente. Y esperemos que efectivamente en los próximos años, ¿no?, vayamos avanzando en estos términos. Estamos en niveles del 90%, del 100% de subtitulación y efectivamente todos lo vemos, ¿no? Se cometen muchos errores. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la profesionalización, a pesar de que el nivel, yo creo que en España, en términos generales, es excelente. Y aprovecho, ¿no?, pues para felicitar a los profesionales que en condiciones muy difíciles están prestando este servicio. Pero, bueno, tenemos todavía pendiente el mejorar y cumplir con los parámetros de excelencia que yo creo que son los que las personas con discapacidad auditiva o visual, bueno, pues se merecen. Yo, si me permiten, y también por una cuestión de tiempo, le cedemos la palabra a José Luis Pajares para responder a las preguntas a través de puestas en Twitter. Bueno, pues... agradecer a los participantes en Twitter. Nos han lanzado muchas preguntas y que felicidades también a los ponentes, porque esto hay demasiado que responder. Han generado mucha controversia, muchas dudas. Voy a intentar resumirlas o coger las más destacadas. Zetzumen Guztiekin pregunta a Francisco Armero de Televisión Española cuándo pueden ser accesibles los informativos locales de Televisión Española o por qué no lo son ya. Marcos Arias pregunta para Andrés Armas de Euteca cuáles son esas experiencias que ha tenido con autores que consideran que es una intromisión en su obra el tener que incorporar accesibilidad. ¿Qué experiencias personales ha tenido? Y por último, a nivel general, varias personas preguntan si ¿por qué no hay presencia o si no se han interesado de otros canales o consejos audiovisuales, en concreto País Vasco, Cataluña y Castilla y León? Si es una cuestión de cumplimiento, de interés o en fin. Que no hay. Que no existen, excepto en Cataluña. Que no hay. De hecho, hay algunas preguntas era si había consejo audiovisual en Castilla y León. No, al día de hoy las únicas comunidades autónomas que disponen de consejos audiovisuales, organismos reguladores independientes autonómicos para el sector audiovisual, es el caso del Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Audiovisual de Navarra desapareció por decisión del Gobierno y del Parlamento Foral Navarro, y en el caso de la Comunidad de Madrid, que era un consejo que en la práctica no era un organismo regulador independiente, que estaba en el ámbito de la propia estructura de la administración autonómica, también desapareció, ¿no? Con lo cual, al día de hoy, organismos reguladores independientes para el sector tenemos, de alguna manera, la CNMC a nivel estatal, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el de Cataluña. Y cedo la palabra a Paco y
y a Andrés Armas. En cuanto a la programación territorial de Televisión Española, salvo en Cataluña y Canarias, que tienen un porcentaje mayor, en el resto de España la programación territorial se limita exclusivamente a 30 minutos de informativo de 14 a 14:30 y bueno, y luego una pequeña franja de 5 o 10 minutos a las 4, y efectivamente no se subtitula, pues eso, en Cantabria su informativo, en La Rioja el suyo, por problemas puramente técnicos. No tenemos las instalaciones necesarias para hacerlo, o sea, haría falta unas instalaciones en cada uno de los sitios. ¿Está contemplado en el futuro inmediato? No. En el futuro inmediato no llegamos a todas partes, no llegamos. ¿Estará contemplado más adelante? Pues sí, pero no es una de las prioridades para el 2015, por ejemplo. Sabemos que no está, pero es que técnicamente es muy, muy complicado crear una infraestructura en cada uno de los 17 centros territoriales. Andrés. Sí. Yo cuando hice la alusión, no hice la alusión a la accesibilidad en términos generales, sino al lenguaje de signos. Si uno observa la pantalla, descubre que aproximadamente el 20% de la pantalla está ocupada por la persona, por el signante. Esto significa que el creador audiovisual, que tiene, como otro creador cualquiera, como el escritor o el pintor, tiene un sentido íntegro de su obra. Y en ese sentido íntegro forma una parte esencial de esa integridad la pantalla total. Desde ese punto de vista, la integración en un programa de radiodifusión general de una merma del 20% o del 15% del total de la pantalla supone un pequeño quebranto, o no tan pequeño, de los derechos de propiedad intelectual de ese autor, sin hablar de lo que supone para el menoscabo del disfrute de la obra por parte de las personas que no tienen ese problema de accesibilidad. Es decir, la solución de Canal Sur desde ese punto de vista es especialmente óptima, porque oferta esa opción alternativa sin que ni el autor ni los espectadores que no tienen problemas de accesibilidad tengan que prescindir de ninguna de las opciones. Pero en una opción única se produciría ese quebranto de la integridad de la obra. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, tanto a los que están presentes en sala como los que nos han seguido en streaming o a través de Twitter. Y nos hemos comido unos pocos minutos de la siguiente mesa y sin solución de continuidad ya pasamos a la siguiente mesa redonda sobre seguimiento de los servicios de accesibilidad en la televisión, tecnologías. Muchas gracias a todos y continuamos con el Congreso.